Psicoepistemología es un término acuñado por Ayn Rand alrededor de 1960. Llamarlo identificación de embarazada sería quedarse corto. Ayn Rand lo aplicó a todo, desde la ética hasta el arte, la historia y la economía. La psicoepistemología es fundamental para comprender cómo funciona y funciona mal la mente del hombre. Las circunstancias de su conceptualización del término, el concepto psicoepistemología, fueron las siguientes. Ayn Rand tenía una amiga, una mujer que escribió un artículo sobre algún tema filosófico, y el artículo reveló que la amiga tenía algunos métodos de pensamiento muy ilógicos. Ayn Rand consideraba que la mujer estaba comprometida conscientemente con la racionalidad, pero esto no era suficiente para que ella, por un acto directo de voluntad, cambiara sus métodos de pensamiento. Ayn Rand se dio cuenta de que la ilógica de su amiga estaba automatizada. El amigo no podía simplemente decidir ser un pensador lógico a la manera de lanzar un interruptor. Más bien, tuvo que volver a entrenar los hábitos de pensamiento que se habían acumulado a lo largo de su vida. Entonces Ayn Rand comenzó a ver, con respecto a otras personas, que lo que la distinguía de ellas no era principalmente el contenido de sus ideas, sino su método automatizado de cognición. Vio que los métodos de pensamiento utilizados por la mayoría de las personas estaban equivocados, y que eran inconscientes incluso de tener un método, y mucho menos de dudar de su validez. Vio que las personas operaban sin saberlo con diferentes metodologías. Algunos estaban encuadernados en hormigón, otros usaban abstracciones flotantes. Algunos buscaban claridad y precisión, otros se contentaban con un revoltijo de ideas aturdidoras. Pero que cada uno de nosotros tiene un método habitual de pensar, un equivalente automatizado y subconsciente de la epistemología filosófica. Como era la epistemología automatizada en el subconsciente de las personas de la que Ayn Rand se estaba dando cuenta, la llamó psicoepistemología, es decir, la epistemología institucionalizada en sus psicologías. A partir de esta observación sobre los individuos, amplió y refinó su observación y su comprensión hasta que en realidad lanzó una ciencia completamente nueva, una ciencia que esperaba ser desarrollada. Ahora, esta conferencia es en parte objetivismo y en parte yo, en parte mis propias ideas que no forman parte del cuerpo del objetivismo. Y trataré de mantenerlos separados. Particularmente cuando me oyen decir que creo o lo tomo así o yo, de acuerdo a mi entendimiento, eso indica algo que estoy diciendo. Eso va más allá de lo que Ayn Rand misma dijo o pensó. Ahora, de acuerdo con una buena psicoepistemología, comencemos con la realidad aquí. Comencemos con ejemplos concretos del tipo de hechos que dan lugar a la necesidad del concepto psicoepistemología. Considere la escena desde muy temprano en la rebelión de Atlas cuando Dagny se enfrenta a James Taggart sobre la cuestión de si usarán madera y acero para el ferrocarril. Aquí está el diálogo, suéltalo, Jim. Sé todo lo que vas a decir. Nadie lo ha usado antes. Nadie aprueba la cría y el metal. A nadie le interesa. Nadie lo quiere. Aún así, nuestros rieles serán de madera y metal, pero, dijo Taggart. Pero nadie lo ha usado antes.
Aquí se ve que Taggart responde de acuerdo con su epistemología automatizada, la epistemología que se centra en otras personas. ¿Cómo sabemos que está automatizado, no seleccionado conscientemente? Debido a la forma hábil en que nos ha demostrado que él no puede evitar usar la frase, pero nadie la ha usado antes que ella le dijo de antemano que la iba a usar y que no trabajaría con ella. No puede detenerse a sí mismo, está automatizado. Esa es una instantánea de una mente incapaz de apartarse de su método automatizado. El método de un segundo para enfocarse en la reacción de otras personas en lugar de la realidad. Y en esa misma secuencia, las siguientes líneas de narración nos dicen, en efecto, que este es el enfoque habitual de Taggart. Cita, esto es de la narración. Ahora observaba con satisfacción que la ira la silenciaba. Le gustaba observar las emociones. Eran como linternas rojas colgadas a lo largo de las oscuras líneas de la personalidad de otra persona, marcando puntos vulnerables. Cerrar cita nota, le gustaba observar las emociones. Observar las emociones le da placer y es algo que hace habitualmente. Esto muestra la interconexión de premisas, valores y método psicoepistemológico. Ejemplo número 2. Capitalismo lo desconocido. Ahora, no estabas pensando en eso antes de que dijera esas palabras introductorias, ¿verdad? Pero la palabra vino a sus mentes sin que se la pidieran. Lo sabías. No es un término nuevo para ti, pero no estabas pensando en él cuando se te ocurrió. No pasaste por ningún proceso consciente y sin esfuerzo, ¿verdad? Escuchar en tu cabeza la palabra ideal. La secuencia de palabras del ideal desconocido está automatizada, por lo que hay información que posees en algún sentido, pero que no estás considerando conscientemente en el momento y en las circunstancias adecuadas. Esta información aparece en tu conciencia. A veces, la información deseada no aparece en su conciencia. Tienes que hacer algo. Tienes que trabajar en ello para arrastrarlo. Por ejemplo, el número 3. ¿Quién era el compañero de fórmula de Michael Dukakis? Ahora, no lo grites si lo sabes. ¿Quién fue su compañero de fórmula en las elecciones de 1988, hace apenas 7 años? ¿Qué tan pronto se olvidan? Ahora, ¿qué hace tu mente para obtener esa información? No podía recordarlo al prepararme para esta charla. ¿Puedes sentir la respuesta a punto de llegar antes de que la obtengas? ¿Y si te digo que su primer nombre era Lloyd? Lloyd Benson. ¿Le suena familiar? Así que hay información que posees y puedes recuperar fácilmente, y hay información que posees y puedes recuperar con una dificultad en la que tienes que hacer algo para sacarla. ¿Cómo se almacena la información? ¿Cómo se recupera? ¿Por qué algunos datos son fáciles de almacenar y recuperar y otros difíciles? Ejemplo número 4. Durante los próximos 15 segundos, no pienses en las ballenas. Don't think of whales. ¿De acuerdo? ¿Alguien logra eso? Es imposible lograrlo debido a la naturaleza de la interacción entre su conciencia y su subconsciente. Tienes que decir, está bien, no pienses en las ballenas durante los próximos 15 segundos y no tienes ninguna tarea. ¿Qué debería estar haciendo? Tampoco pudiste debido a ese orden inusual. E inmediatamente, en cierto punto, tu subconsciente dice, ¿qué fue? Se suponía que no debía pensar, oh, sois ballenas. Dios mío. Ejemplo 5. Supongamos que le pido que se describa a sí mismo mi comportamiento en este momento.
right now? ¿Qué What actitud attitude proyecto do en I esta project conferencia? in this lecture? No I don't tengo una have an answer respuesta, in por some, cierto, pero mira el proceso. but look at the process. Te You cuesta poner struggle en to palabras put lo que estás into viendo. words what you are looking at. You Diriges direct tu your atención a mi attention to my apariencia y a mis appearance and modales. to my manner, and Y se te ocurren possible posibles palabras descriptive words descriptivas. pop into your mind, O no or they se te don't pop ocurren. into your mind. ¿Por Why? qué? ¿Cómo? How? ¿De Where do dónde these vienen estas words come palabras? from? ¿Qué What controla lo que controls aparece ahora? what pops up? Now, part of Parte the del process proceso es is consciente, conscious, of por course, supuesto, but pero part parte of no it lo is es. not. Part Parte of de it is ello es subconscious. subconsciente. How ¿Cómo do we hacemos que make solo las only palabras words relevantes para relevant responder to la pregunta answering the consciente conscious aparezcan en nuestras question cabezas pop y no into las our palabras heads para las and piezas de not words automóviles? for automobile parts? Ahora Now, piense en think algunas of some piezas de automobile automóviles. parts. Esos Those pop aparecen en into tu your mente mind. con tanta claridad. So clearly you have Tienes a un consciente y un conscious and subconsciente a e interactúan. subconscious, and they interact. A From partir de facts hechos such as como estos these 5 five ejemplos, examples, tenemos la we base have a para comprender basis el for concepto de grasping the concept psicoepistemología. of psychoepistemology. Here is Aquí está la Ayn Rand's definición de Ayn definition. Rand. La psicoepistemología es el estudio de los procesos Psychoepistemology cognitivos del hombre is the desde el study aspecto de of la man's interacción entre la mente cognitive consciente y processes las funciones automáticas del from subconsciente. the aspect of the interaction between the conscious mind and the automatic functions of the subconscious. Puedes encontrar esta definición en varios lugares, incluida la cicloepistemología del arte, y creo que en el léxico de Ayn Rand. Cito de esa definición en la cicloepistemología del arte. La cicloepistemología es un estudio de los procesos cognitivos del hombre desde el aspecto de la interacción entre la mente consciente y las funciones automáticas del subconsciente. Un buen ejemplo general es el proceso de adición. Dices 7 y 12. Lo siento, 7 y 2 es y 9 aparece en tu cabeza. Hay una interacción constante al hacer aritmética entre el consciente y el subconsciente, pero me sorprende lo memorizado que es. Además, utiliza su cerebro como una calculadora. Funciona básicamente de la misma manera. Sabiendo las palabras, a María tenía una pequeña lámpara. Has memorizado 7 y 2 son 9. Entonces comienzas el estribillo y la respuesta te llega. 7 y 2 son 9. No lo entiendes. Lo hiciste originalmente de niño. Averígualo y podrías hacerlo de nuevo. 7. Si cuento 2, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 9. Pero el punto interesante es que para nosotros, como adultos, no existe un método consciente para la suma de un solo dígito. Solo hay respuestas memorizadas. Ahora contraste esto con agregar. Permítame tomar una serie aleatoria de números aquí. Ahora, si quiero agregar esto, tengo que dividirlo en pasos que están automatizados, 8 y 5. 13. Son 3, 2, 15, 4 y 19. Baja los 9, lleva 1, y así sucesivamente. Ahora cada uno de los pequeños pasos se realiza automáticamente. Cuando digo 8 y 5, 13 aparece en mi cabeza, eso es automático. Pero todo el proceso, tengo que establecer una intención consciente. Tengo que vigilar que estoy recordando correctamente, que estoy manteniendo ese lugar correctamente, que estoy haciendo el acarreo correctamente. Pero en términos de las subetapas de un solo dígito, 8 y 5, por ejemplo, no hay método. Solo hay que recordar. Así que creo que es un ejemplo interesante de algo en lo que pensamos. Adición, es un proceso cognitivo. Y por supuesto que lo es. Pero miren cuánto de esto es en realidad un recuerdo automatizado, dirigido por una visión general o administración consciente.
Ahora, ¿dónde está la psicoepistemología? Te dije lo que es. ¿Dónde está? ¿A qué campo de conocimiento más amplio pertenece? La psicoepistemología es parte de la psicología. No es parte de la filosofía, aunque está claramente estrechamente relacionada con la filosofía. La psicología se divide en dos campos. El campo que se llama motivación y el campo que se llama psicoepistemología se dividen en objetivismo. Visión objetivista de en qué consiste la disciplina. ¿Cuál es la base de esa división? Permítanme citar de la introducción a la epistemología objetivista aquí sobre la conciencia. Porque la psicología en su conjunto es el estudio de la conciencia, y la conciencia tiene dos partes, dos aspectos. Dos atributos fundamentales están involucrados en cada estado, aspecto o función de la conciencia del hombre: contenido y acción. El contenido de la conciencia y la acción de la conciencia con respecto a ese contenido. Así que el punto es que la motivación estudia el contenido y la psicoepistemología estudia la acción. Déjame aclarar la distinción, solo asegúrate de que la tienes, entre el contenido y la acción. Oyes el claxon de un coche. El contenido es la bocina del auto. La acción es escuchar o recordar el ideal desconocido. El contenido, lo que recuerdas, es la última palabra del título, la palabra ideal. La acción es recordar. O en Estados Unidos, cuando los republicanos ganaron en grande en las últimas elecciones, lo evalué como un evento positivo, como estoy seguro de que la mayoría de ustedes lo hizo. El contenido aquí en esa evaluación es una relación de valor. La acción fue la evaluación. Por lo tanto, la psicología se divide en dos subcampos, uno para el contenido y otro para la acción o el método. Motivación y psicoepistemología. La motivación se refiere a las premisas que sostienen las personas. ¿Cómo afectan estas premisas a motivar sus acciones? La psicoepistemología se ocupa de cómo funciona psicológicamente la cognición. ¿Cómo funciona psicológicamente la cognición? ¿Qué métodos de cognición o evasión practican y automatizan los hombres? Considera a Peter Keating. Si decimos que quiere aprobación, estamos hablando de qué es la motivación, qué busca, cuáles son sus premisas de valor. Si decimos que es un zurdo, estamos hablando de su psicoepistemología. Verás, ser un segundo diestro es más profundo que buscar aprobación. Ser un segundo diestro es una cuestión psicoepistemológica. Citando ahora de la fuente Rourke hablando. No les preocupan los hechos, las ideas, el trabajo. Solo se preocupan por las personas. No preguntan, ¿es verdad? Preguntan, ¿es esto lo que otros piensan que es verdad? Cerrar cita ahora, esto se entiende literalmente como una descripción del monólogo interior del segundo jugador. El método de Keating es imaginar las caras de sus seres queridos, su madre, Guy Frank en el Ellsworth como su método para decidir qué es verdad. Su método es imaginar sus rostros y proyectar qué reacciones tendrían. Y ese es su sustituto de la lógica. Ese es el método de la segunda mano. Esa es su psicoepistemología. La ciencia de la psicoepistemología en sí misma se puede desglosar de varias maneras. Una forma es si estamos considerando similitudes o diferencias entre las personas.
Me ocuparé principalmente de la primera. Me ocuparé principalmente de los universales de la psicoepistemología. También está el segundo, la tarea de definir los diferentes tipos de psicoepistemología. Por ejemplo, acabamos de ver al primer frente al segundo y mencioné abstracciones flotantes sin límites, o el tipo racional, que busca la claridad frente al no racionalismo y el empirismo frente al objetivismo. Clarity seeking versus not. Rationalism and empiricism versus objectivism. Como psicoepistemología, todas esas son diferencias entre las personas. No me preocuparé por eso. Esa es una tarea importante, la catalogación y el análisis de los diversos tipos de diferencias individuales. Pero esa no es mi verdadera preocupación. En estas dos conferencias, me preocuparía más bien por cómo procesa la información la mente de todos. ¿Cuál es la naturaleza general del mecanismo de la cognición? ¿Cuál es la estructura del aparato cognitivo con respecto a la interacción entre consciente y subconsciente? ¿Qué es nuestro equipo cognitivo y cómo lo operamos en general? De acuerdo, si la psicoepistemología se refiere a la relación del consciente con el subconsciente, la primera pregunta lógica es, ¿cuáles son las dos entidades que están relacionadas? ¿Qué es la mente consciente? Esa es una primaria que no se puede definir. Es un concepto axiomático. Conciencia. Lo más que podría decir si no supieras lo que es ser consciente es que es una suma de lo que ves, oyes, sientes, piensas, imaginas, eliges, etc. Tu mente consciente eres tú mismo como consciente de la realidad. Un propósito real es distinguir esto del subconsciente. Hay procesos psicológicos de los que eres consciente en un momento dado y aquellos de los que no eres consciente. Aquellos fenómenos que no están en la conciencia, pero que son la mecánica subyacente de la conciencia, son el subconsciente. Uno puede tomar conciencia de estas mecánicas. Uno puede hacer que las acciones subconscientes y el contenido sean conscientes dentro de los límites. Pero entonces lo que se trae a la conciencia es consciente y algo más es subconsciente. No tienes conciencia directa del contenido y las acciones subconscientes mientras son subconscientes. Ahora, esto no es un gran problema filosóficamente, porque de la misma manera no ves lo que está sucediendo a tus espaldas. Está a tus espaldas, pero puedes darte la vuelta y luego hay algo más detrás de tu representante. Y el subconsciente es ese tipo de cosas. El subconsciente es la suma de contenidos y acciones de la conciencia que no están en la conciencia focal en un momento dado. La suma de contenidos y acciones de la conciencia que no están en la conciencia focal en un momento dado. Aristóteles fue el primero en tener una pista sobre la existencia del subconsciente. Dio el primer paso. Distinguió entre el conocimiento que es real y el conocimiento que es potencial. El conocimiento almacenado se activa. Esto es contenido. El conocimiento almacenado se activa. Esta es una cuestión de contenido y lo mismo es cierto de las acciones mentales dentro del campo de aquellas acciones que ocurren por debajo de la conciencia consciente. Hay dos categorías. Y luego hablaré sobre las acciones de conciencia de su facultad de conciencia. Hay dos categorías, y solo una de ellas es importante para nosotros, y son los procesos subconscientes. Como puede ver, lo no consciente o lo no consciente es más amplio que el subconsciente. Los procesos subconscientes son aquellos que puedes hacer conscientes, a menudo mediante el proceso de revisarlos en cámara lenta. Entonces, ¿cuál es el otro proceso de tu facultad de conciencia que está por debajo de la conciencia?
Procesos neurofisiológicos, aquellos procesos a los que no puedes acceder, aquellas acciones que no solo no son conscientes, sino que no pueden volverse conscientes. Ahora, esos no se llaman subconscientes, a pesar de que están regulados por su cerebro y pueden responder a estímulos externos. ¿Cuál es un ejemplo de ello? Latido del corazón. Sí, la regulación de los latidos del corazón. Si sucede algo que lo excita, su corazón comienza a latir más rápido. Pero eso no es consciente y no es subconsciente. Es neurofisiológico. O vas en un crucero por el océano y durante un periodo de horas a veces dolorosas, obtienes tus piernas de mar. Te ajustas al movimiento de balanceo del barco. Ahora eso no sucede conscientemente. No necesitas cálculos conscientes. No sucede subconscientemente porque no puedes introspectar el proceso en absoluto o hacerlo consciente. Continúa fisiológicamente en respuesta a sus observaciones sensoriales realizadas por su cerebro, pero no de manera consciente y ni siquiera subconsciente. Eso es demasiado profundo para ser llamado subconsciente. No vamos a tener nada más que decir sobre eso, pero la parte de la fisiología de la misma. Así que tenemos el consciente y el subconsciente. El neurofisiológico. Vamos a abandonar. Hay otra línea fronteriza entre el consciente y el subconsciente que vale la pena mencionar y podría llamarse conciencia periférica. La periferia es el área límite entre el consciente y el subconsciente. Ayn Rand utiliza el término conciencia focal. Luego tiene que haber conciencia no focal. Hay conciencia periférica. Cosas de las que eras débilmente consciente, pero en las que no te estás concentrando. Cosas en los bordes de la conciencia, como la temperatura de la habitación, el ruido de la habitación, pequeñas distracciones que están sucediendo periféricamente, dolor en la pierna en este momento y débilmente consciente de ello. Periféricamente consciente de ello, puede ser de vez en cuando. Conviértalo en un problema de conciencia focal por un instante y luego suéltelo. Incluso en el nivel conceptual, hay pequeños pensamientos a medias o prepensamientos. Por ejemplo, cuando monitoreas la causa de tus emociones, revisas y haces más fuertes estas pequeñas evaluaciones periféricas susurradas que dan lugar a tus reacciones emocionales. Así que nuestra principal preocupación es con el consciente y el subconsciente. He catalogado todo lo que se me ocurre con respecto a la facultad de la conciencia, pero la principal preocupación serán estas dos. Y el interés principal es la naturaleza del subconsciente. Porque no hay nada que decir sobre la mente consciente. Psicológicamente, es solo conciencia. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el subconsciente? Ahora, dirigiendo nuestra atención, nuestra conciencia a eso, dice Ayn Rand, el subconsciente es como una computadora. Cita tu subconsciente es como una computadora. Una computadora más compleja de lo que los hombres pueden construir, y su función principal es la integración de sus ideas. ¿Quién lo programa? Tu mente consciente. Si incumples, si no alcanzas convicciones firmes, tu subconsciente está programado por casualidad y te entregas al poder de ideas que no sabes que has aceptado. El programador supremo de su subconsciente es la filosofía ahora. Ella comenzó esta analogía en los años 50 y es interesante mirar hacia atrás en sus conferencias de escritura de ficción de 1958, que está disponible en cinta. Y, por supuesto, para compararlo con una computadora, entonces no se podría comparar con lo que conocemos como computadoras. Así que aquí hay una cita interesante en la misma línea. Su subconsciente funciona algo así como un UNIVAC. Y cuando pones las paradas correctas, pensar en un órgano es lo máximo que sabes, un órgano en un territorio.
Establezca las paradas y las cosas automatizadas más complejas que se le ocurran. Y cuando establezcas las paradas correctas, si lo has hecho, si has introducido las figuras correctas en él, te dará la respuesta. No tendrá que conocer los cables que se conectan en el interior, que es en realidad cómo funcionan esas cosas. No tenían circuitos integrados. No tendrás que saber los cables que se conectan en el interior. Lo que sabrás es que obtendrás el resultado si configuras los números de cierta manera. Programa a IP de cierta manera y se refirió a sus archivos subconscientes que son su Univoc en efecto, que son sus calculadoras de rayos y son operadas por medio de su decisión consciente. No hay nada en tu subconsciente que no hayas puesto allí, y no hay forma de hacer que funcione, excepto dándole órdenes no contradictorias. Y creo que era muy importante considerar el subconsciente como un sistema de manejo de información. La analogía podría ser con una oficina con un sistema de archivo, como ella sugiere, el equivalente electrónico, una computadora con una base de datos, pero alguna forma de manejo de información. Ahora prefiero el de la computadora, pero también daré otros. Tiene información almacenada en una base de datos en un orden u otro. No es solo un gran archivo indiferenciado en su disco duro. Está almacenado. Su información se almacena en algún tipo de base de datos. Las diferencias entre las psicoepistemologías de las personas radican en la estructura de sus bases de datos, la forma en que están organizadas y la información en cada archivo está vinculada y se cruza con otra información relacionada. And information in each file is linked and cross-referenced to other related information. Para aquellos de ustedes que conocen la terminología, creo que el subconsciente es una base de datos relacional, no un archivo plano. Equipo, la información almacenada está integrada por la base de datos subconsciente. ¿Cómo se logra esta integración de manera subconsciente? Bien, tomemos un ejemplo. Les hablo ahora de un animal llamado quagga. ¿Has oído hablar de ello? ¿Alguien ha oído hablar de un quagga? 1, 2. De acuerdo, mi diccionario dice quagga. Así que si jugabas al Scrabble, tendrías que aprender las palabras Q. Mi diccionario dice quagga, un mamífero equino extinto del sur de África, relacionado y parecido a la cebra, pero con rayas solo en la parte delantera del cuerpo y la cabeza. Ahora suponga que almacena eso en su base de datos subconsciente. La pregunta es, ¿de dónde viene la integración? Ahora eso es solo hundirlo. Pero supongamos que almacena eso en su base de datos subconsciente y dentro de un par de años, alguien está discutiendo con usted sobre el ambientalismo y surge el tema de las especies en peligro de extinción. Quieres atacar la idea de sacrificar el progreso humano para preservar el status quo biológico. Así que dice que muchas especies se han extinguido sin grandes pérdidas, por ejemplo, y dices en tu mente, dame un ejemplo. En tu mente, el quagga. No echas de menos el quagga, ¿verdad? No tienes que detener el mundo porque no hay quaggas. Ahora, esa es una integración que nunca almacenarías conscientemente una conexión entre las especies en peligro de extinción y los quagga. No mencioné nada de eso. Y digamos que no pensaste en esa conexión hasta que se te ocurrió 2 años después. Pero lo que hiciste ahora es archivar conscientemente a quagga en tu archivo. Extraños animales extintos. Y tu subconsciente te proporcionó esos datos cuando los necesitabas. Lo integró a la discusión de las especies en peligro de extinción. Le diste una orden y obedeció. La orden era darme un ejemplo de una especie extinta y aparece el quagga. Ahora, esa integración dependía de cómo archivara la información, qué tan lógica es su base de datos en su organización. Eso está en su psicoepistemología. Supongamos que ignoraste extinto en mi definición y lo archivaste bajo cebra.
Entonces no se habría producido tal integración. No habrías encontrado a Quagga si no hubieras recordado que se trataba de un animal extinto y lo hubieras archivado en ese archivo. Ahora bien, creo que esto es un ejemplo de lo que Ayn Rand quiere decir al decir, la función de tu subconsciente es la integración de tus ideas. No creo que haya una licuadora en el cerebro, cortando todo e integrándolo. No es que no tengas que hacer el trabajo de integración conscientemente. Es que el trabajo, al menos a veces y en cierta medida, consiste en la forma en que se organizan los archivos y cómo se pone la información en ellos. La integración está implícita en la estructura conceptual en la que se guardan los datos de forma subconsciente. Déjame darte otro ejemplo usando Quagga. Alguien te dice que encontraron un huevo de Quagga fosilizado. Ahora automáticamente. Si archivaste la información de cierta manera, automáticamente en tu mente, aparecen pop-ups que no podrían tener. ¿Por qué no? Si recuerdas, y yo solo, lee esta larga definición tuya. Pero si era importante para ti y lo has archivado, recuerdas que el Quagga era un mamífero. Y sabes por la biología de la escuela secundaria que los mamíferos llevan a sus crías vivas en lugar de poner huevos. Pero no te dije esa conexión. Más bien, si sabes lo que son los mamíferos y tienes ese archivo, entonces simplemente almacenando el Quagga como mamífero, ese conocimiento está disponible para ti. Que los Quaggas no ponen huevos. Está disponible para ti en virtud de las conexiones entre los conceptos a medida que los has almacenado. Ahora, en otro tema, hablando por mí mismo, me preguntas, ¿qué es el subconsciente, el cuasi subconsciente? Yo diría que el subconsciente cuasi subconsciente es el cerebro. Es la fisiología cerebral. Pero el punto importante es el wa subconsciente. Cualquier contenido subconsciente mientras está debajo de las cubiertas, mientras es subconsciente antes de ser llevado a la conciencia consciente, es un estado cerebral o actividad cerebral. En otras palabras, los recuerdos se almacenan de alguna manera física. Tienes el equivalente de un disco duro en tu cabeza, y hay algo equivalente a escribir en el disco. El disco es el cerebro. Cuando lees lo que hay en el disco, eso trae la información a la conciencia. Pero el almacenamiento, la presentación, el archivo. El almacenamiento es físico, no espiritual. Así como su computadora puede leer la información de su disco duro y luego ponerla en la pantalla, su mente consciente puede acceder al contenido de la información que se almacena físicamente en el cerebro. Y de la misma manera que no obtiene una imagen de su disco duro en su pantalla, obtiene el contenido de información que está almacenado en el disco duro. Así que no puedes traer a la conciencia la fisiología cerebral per se. No puedes introspectar neuronas o lo que sea. Puedes hacer consciente solo el contenido de información de esa disposición física. La mecánica física del almacenamiento y la recuperación no es introspectable. Ahora, ¿hasta qué punto el subconsciente está activo por sí solo? El punto importante aquí, creo, es negativo, que el subconsciente no es otra persona dentro de ti. Como esto es post-Freud, tenemos que dejarlo claro. El subconsciente no tiene mente propia. No toma decisiones. No tiene voluntad. Pero algún tipo de procesamiento de información se realiza debajo de las cubiertas, y el problema es si lo controlas o lo dejas ir sin dirección. Si dirige el almacenamiento de información, se archivará de forma lógica y por esencial.
Si no dirige el almacenamiento de información, seguirá archivándose, pero de acuerdo con una asociación no lógica y basada en el azar. Por ejemplo, si estás desenfocado y recuerdas, Quagga es una palabra extraña que se pronuncia en San Francisco. Puedes asociar a Quagga con San Francisco, o algunos de ustedes lo guardan conmigo, o lo guardan con la persona sentada a su lado, o Dios sabe qué. Para recordar a Quagga en absoluto, su subconsciente tiene que formar algún tipo de conexiones. Tiene que encajar a Quagga en la red de su conocimiento. De lo contrario, simplemente no lo recordarás. Pero si el almacenamiento no se realiza mediante essentials, la información no se puede utilizar de forma lógica. La información, si Essentials no la almacena, no estará disponible para usted. En cambio, en una discusión sobre especies en peligro de extinción, por ejemplo, es posible que en algún momento esté pensando en San Francisco. Quagga viene a la mente porque teológicamente te has asociado con San Francisco. Ahora, me apresuro a decir que no hay nada de malo si también asocias a Quagga con San Francisco. Conmigo, por ejemplo, a menudo recuerdo las secciones de Gaalt en el discurso de Gaalt por la parte de la página donde está escrito. El punto es que esa es una asociación adicional, extraña pero útil. No es mi comprensión esencial del pasaje en el discurso de Dios, así que simplemente no quiero que experimentes dudas si encuentras asociaciones perceptivas además de la comprensión conceptual, además de no como un sustituto de, pero la alternativa básica es que las cosas se almacenan y archivan por elementos esenciales o por asociaciones aleatorias. But the basic alternative is that things are stored and filed by essentials or by random associations. El subconsciente. Volvamos a nuestro punto sobre eso. Está activo. El subconsciente es un integrador activo en el sentido de que si A está asociado con B y B está asociado con C, y C está asociado con D, A se asociará en cierta medida con D. A will become associated to some extent with D. Ahora, ¿quieres llamar a eso? Sabes que el subconsciente tiene una mente propia. Ciertamente no lo llamaría así. Piensas en Quagga como un mamífero. Piensas en los mamíferos como si no pusieran huevos. Así que piensas que los quaggas no ponen huevos. Eso no es un inconsciente freudiano. Eso es lógico. El principal ejemplo de que el subconsciente hace algo, creo, son las respuestas emocionales. Las emociones son producidas por la aplicación del subconsciente de un contexto de valor completo a un concreto percibido. Veo a una mujer hermosa y al instante tengo una reacción emocional de placer y tal vez deseo. Esa reacción se basa en que mi subconsciente aplica a mi percepción de ella muchas ideas sobre ella, que lee en su apariencia, generalmente de manera incorrecta. Además de todo un conjunto de ideas sobre mí y sobre la vida. Este tipo de aplicación de valores automatizados a la percepción es un proceso subconsciente y experimentamos el resultado en forma de emociones. La calculadora es el subconsciente. El cálculo lo realiza el cerebro. Así que esto es algo que el subconsciente realmente hace. Lo hace con la información entrante o las ideas de información en las que estás pensando dentro de tu mente. No es solo en respuesta a la percepción. Es solo que la percepción es lo fundamental aquí. La señora Rand llama a las respuestas emocionales que su subconsciente produce impresiones de su computadora subconsciente. Cita su computadora le da impresiones diarias y por hora en forma de emociones, que son estimaciones relámpago de las cosas que lo rodean, calculadas de acuerdo con sus valores. Cito que el cálculo es una actividad del subconsciente.
Ahora, ¿cuál es el papel del libre albedrío aquí? ¿Qué es volitivo en este tema? Los objetivistas, como la gente en general, se confunden sobre lo que es volitivo y de lo que son moralmente responsables. Y creo que entender la psicoepistemología es realmente invaluable aquí. Ahora sabemos que la responsabilidad moral se deriva de y solo se extiende hasta la abolición. La abolición es la elección de pensar o no pensar, y eso significa enfocar la mente o no. La responsabilidad moral básica de uno, como saben, es enfocar su mente. Pero, ¿qué es exactamente lo que está involucrado? Usted es directamente responsable de usar su mente consciente correctamente. Solo eres parcial e indirectamente responsable de los aspectos subconscientes. En términos de la analogía de la computadora, usted es responsable de la entrada y recuperación de datos y de la programación de la base de datos, organizando su estructura. Realmente encuentro la analogía de la computadora muy útil, pero no quiero confundir a los que no saben de informática aquí. Así que usemos otra analogía que es igualmente útil, la analogía de un negocio. Y esta analogía realmente aclarará aún más la naturaleza de la interacción consciente, subconsciente y nos ayudará a apreciar dónde encaja la abolición en el esquema. Imagínese a un ejecutivo administrando un negocio. Voy a dibujar estas pequeñas figuras de palo aquí para ilustrar. El ejecutivo es la mente consciente. Es la analogía de la mente consciente. Ahora comparemos el subconsciente con todas las personas que trabajan bajo él. Todos los secretarios y los empleados, y los hombres en la línea de montaje y los vendedores en el campo. Así que estoy dibujando a estas pequeñas personas subordinadas bajo la línea que divide lo consciente y lo subconsciente. Ahora, ¿el ejecutivo fabrica y vende el producto? Eso depende de lo que quieras decir. Es su logro. Y en el mismo sentido, tu mente consciente, diriges tu vida y tomas el crédito o la culpa. Pero la forma en que el ejecutivo dirige su negocio y la forma en que usted dirige su vida es por medio de la dirección que da a sus subordinados. Reardon dirige Reardon Steel diciéndole a su secretaria Gwen Ives que haga esto o aquello, y diciéndole a su jefe metalúrgico o capataz de hornos que haga esto o aquello. Reardon no opera las grúas. Reardon no escribe las letras en la correspondencia. Reardon no suma las cifras contables de toda la operación. Podría aprender a hacer algo de eso. Y la división del trabajo aquí no es fija. Cuando es necesario, Reardon interviene en las acciones de los subordinados, pero es un solo hombre, y no podría operar solo Reardon y Steel. Y en segundo lugar, su tiempo generalmente se gasta mejor administrando la supervisión al más alto nivel. Ahí es donde radica su ventaja comparativa, en el lenguaje de la economía. De la misma manera, su mente consciente es el ejecutivo y su mente subconsciente es todos los subordinados. Y la forma en que funciona su mente consciente es llamando al subconsciente, dirigiéndolo, dándole órdenes. Voy a dibujar estas pequeñas figuras de palo aquí para ilustrar que el ejecutivo es la mente consciente. Es la analogía de la mente consciente. Ahora comparemos el subconsciente con todas las personas que trabajan bajo él. Todos los secretarios y los empleados, y los hombres en la línea de montaje y los vendedores en el campo.
Ahora estoy dibujando a estas pequeñas personas subordinadas bajo la línea que divide lo consciente y lo subconsciente. Y la forma en que funciona su mente consciente es llamando al subconsciente, dirigiéndolo, dándole órdenes. Ahora para ver la conexión con la volición, con el libre albedrío. Tu libre albedrío es enfocar tu mente, por supuesto. Y creo que eso significa manejar las operaciones de tu subconsciente. Enfocar tu mente significa manejar el funcionamiento de tu subconsciente. La elección de pensar o no significa la elección de enfocar su mente o no. Y la elección de enfocar su mente o no significa una elección de administrar su mente o no. Y creo que esta es una forma muy útil de ver el lugar de su libre albedrío. Una mente fuera de foco es aquella en la que el jefe sale a almorzar. Una mente enfocada es aquella en la que el jefe está ahí guiando todo. El patrón está al timón. Considere lo que sucede cuando el ejecutivo no hace su trabajo de supervisión gerencial. ¿Qué sucede cuando elude su responsabilidad? El negocio no puede detenerse. La fábrica sigue funcionando. El capataz sigue supervisando. La secretaria todavía contesta el teléfono. El vendedor todavía sale al campo y toma pedidos. Pero todo sucede sin coordinación. Sucede sin una guía consciente al más alto nivel. Y un ejemplo vívidamente horrible, lo que sucede existencialmente cuando los ejecutivos se niegan a administrar, se proporciona en la rebelión de Atlas. ¿Recuerdas la escena? El desastre del túnel Winston. Si recuerdas, cada superior está luchando no por tomar una decisión, sino por trasladar la carga a los subordinados, quienes, a su vez, en su esfera de autoridad, la trasladan a subordinados aún más bajos. Hasta que toda la cuestión de si enviar el tren al túnel termina en manos de un joven despachador de caballeros. La responsabilidad que James Taggart y Clifton lo usa y habían eludido recaía ahora sobre los hombros de un niño tembloroso y desconcertado. Cerrar cita al niño tratando de cumplir las órdenes que le dieron. Las órdenes ambiguas instruyen a la gente de la estación para que envíe el tren condenado al túnel. En un negocio, el ejecutivo no es, por supuesto, el único responsable de pensar. No es el caso de que todos los demás simplemente sigan reglas automáticas. Como lo indicó mi ejemplo del túnel de Winston, hay subordinados con su propia esfera de autoridad. No todo es solo una orden de arriba hacia abajo, y en esta medida la analogía simplemente se rompe. Entonces, en nuestra analogía aquí, tenemos que hacer creer que solo hay un ser pensante en el negocio, y esa es su mente consciente, y todo lo demás simplemente está siguiendo órdenes. Pero si nos abstraemos de la diferencia aquí, la analogía se mantiene. Y si el ejecutivo de la mente consciente abdica de su autoridad, el resultado es una vida compuesta por una serie de desastres del túnel de Winston. Ahora, ¿cómo se aplica esta analogía al proceso de pensar, que es un proceso directamente volitivo? Veamos el pensamiento epistemológico y luego la psicoepistemología lo ayudará a ver la diferencia entre los dos campos. El pensamiento epistemológicamente considerado es un proceso de inferencia lógica para identificar la realidad en términos conceptuales. El pensamiento psicoepistemológicamente considerado es un gran contraste. Haciendo preguntas, ¿ves la diferencia? Un proceso lógico de inferencia para identificar la realidad en términos conceptuales o hacer preguntas. Ambas son ciertas.
Cuando te haces preguntas a ti mismo, las respuestas las proporciona el subconsciente, tal vez junto con la observación sensorial continua. perhaps in conjunction with ongoing sensory observation. Pero ese no es el final. Una vez que el subconsciente le propone una respuesta, y cuando una respuesta aparece en su mente o se le ocurre, la mente consciente la juzga. Usted hace la pregunta consultando la base de datos. Por ejemplo, hago la pregunta, ¿en qué restaurante quiero comer esta noche? De acuerdo, tengo en mi base de datos restaurantes almacenados por tipo de cocina. Así que creo que podría tener cocina china o india, francesa, pasta italiana, etc. Así que eso aparece. Entonces tengo que juzgar conscientemente lo que quiero esta noche, lo que voy a hacer. Y ese juicio involucra otras interacciones con el subconsciente. Pero centrémonos en las dos cosas. Haces una pregunta y aparece una respuesta y la juzgas. Y creo que eso nombra las dos categorías de interacción entre el consciente y el subconsciente. Puede haber más, pero puedo pensar en al menos estos dos fundamentos. La mente consciente juzga lo que surge del subconsciente y envía órdenes al subconsciente. Hay arriba y abajo. Y quiero hablar en el tiempo restante de juzgar lo que surge del subconsciente. Luego, mañana o el jueves, hablaremos sobre el envío de pedidos, lo que incluye enviarles preguntas. Cuando haces una pregunta y se te ocurre una respuesta, ¿qué es un quagga que dice que aparece un animal extinto parecido a una cebra? Tu mente consciente no solo dice, oh, está bien. Tu mente consciente lo juzga. ¿Y a qué se reduce ese juicio? Creo que todo se reduce a sí o no. Viene. Todo se reduce a sí o no con respecto a 4 cuestiones. Ahora, por supuesto, ya sabes lo que es el primero, sí o no, es cierto. El segundo es bueno. El tercero es relevante. Y el cuarto es importante. Ahora acabo de obtener estos de la introspección. Esto no se basa en ninguna autoridad superior a mi propio subconsciente o mi propio monitoreo de mi subconsciente. Entremos en esto con un poco de detalle. La verdad es la cuestión fundamental del juicio que presupone cualquier otro juicio que hagas de las ideas que se te ocurran desde el subconsciente. Por ejemplo, se le ocurre que la capa de ozono se está agotando. ¿Es esto real o ficticio? ¿Corresponde esto a la realidad o no? Y eso implica una serie de preguntas subsidiarias que luego tienes que enviar. ¿Es esta una conclusión lógica o ilógica? ¿Tengo claro de qué estoy hablando pensando? ¿O estoy brumoso? ¿Es esto objetivo o está basado en la emoción? Pero todo este tipo de preguntas de juzgar lo que se te ocurre es lo primero que tienes que hacer antes de poder juzgar cualquier otro aspecto y que el siguiente sea bueno. Es bueno. Ahora, esta es, por supuesto, una subcategoría especial de la verdad. Es la relación de algo con tus valores. ¿Esto fomenta o frustra mis valores? Esta es una pregunta objetiva. Es una cuestión de causalidad aquí. El subconsciente a menudo te habla en forma de sentimiento, y se requiere un juicio consciente para decidir si el sentimiento es correcto o incorrecto.
Algo como quiero que venga de la evaluación subconsciente de que esto promueve sus valores, pero esa evaluación puede estar fuera de contexto o puede ser simplemente falsa. Solo tu mente consciente puede juzgar eso. Ahora, la relevancia es la tercera cosa que mencioné. ¿Es esto relevante? Y ese es un tema muy importante de la psicoepistemología. Esa es una de las opciones que requiere la elección de enfocarse. Una función de la mente consciente es decir que esto no va a ninguna parte. Suelta esta línea de preguntas y déjame preguntar sobre esta área. O por el contrario, caramba, esto es bueno. Esto me ha dado mucha información. Envíame más, envíame más. Si no pudieras hacer eso, serías como una computadora que queda atrapada en un bucle sin fin. Y cuando su computadora falla, está haciendo algo que no va a ninguna parte. Pero no puede saberlo porque no tiene mente consciente. Entonces, la capacidad de dar un paso atrás y decir, este proceso cognitivo está teniendo éxito porque lo que estoy obteniendo es relevante o esto no va a ninguna parte. Esta información es irrelevante. Eso es fundamental para ser una entidad cognitiva en la que todo el tiempo, cuando estamos pensando, tomando esas decisiones, sabes lo suficiente sobre esto. Eso está resuelto. Pasemos a otra cosa, o todavía no lo sé. Tengo que hacerles más preguntas. Tengo que conseguir más información. Y por último, juicios de importancia. De acuerdo, tienes la respuesta. Es importante. Es algo a lo que quieres aferrarte por el resto de tu vida y recordar y escuchar. ¿O es solo el próximo número de teléfono que va a marcar, que necesitas saber el tiempo suficiente para marcarlo y luego puede olvidarlo? Obviamente, ese juicio será muy importante en términos de lo que haces, en términos de enviar una orden. Ahora he dicho que la provincia de la mente consciente es juzgar a este respecto sí o no. Y no quiero interpretar eso para hacer que el dominio de la mente consciente se reduzca a un mero punto. Eso no es lo que estoy diciendo. Así que déjame ser claro que no es el caso. Que la mente consciente existe en espléndido aislamiento en su oficina y hace una pregunta a la que obtiene una respuesta y luego dice sí o no y el pensamiento está terminado. La interacción es continua. Lo que llamamos pensamiento es un proceso sostenido y continuo de establecer un problema a resolver, de hacerse preguntas, obtener respuestas, hacer nuevas preguntas, obtener nuevas respuestas, etc. El proceso es todo consciente y todo se hace con la ayuda del subconsciente. Entonces, los dos errores que podrías cometer aquí es pensar en la cognición como si fuera completamente consciente sin la ayuda del subconsciente. O el error opuesto que podría surgir fácilmente de lo que he dicho que este tipo solo verifica sí o no al programa que está dirigido por el subconsciente. Miren estos hechos, todo pensamiento se hace en palabras y las palabras son suministradas por el subconsciente en respuesta a preguntas planteadas por el consciente. Todas las palabras tienen un significado, representan conceptos, y los conceptos que son el significado de las palabras se automatizan. Automatizado. ¿Dónde? En el subconsciente. ¿Cómo se aprendieron los conceptos en el primer lugar? Por esfuerzo consciente. Y la mente consciente puede comprobar la validez de un concepto. Todo pensamiento es contextual y el contexto lo mantiene el subconsciente. Y luego se hace la pregunta, ¿he considerado todo relevante? ¿Qué comprueba la retención de contexto, no la eliminación de contexto? ¿Y quién hace esa pregunta? Tú. Lo preguntas conscientemente. Entonces, todo pensamiento es una interacción consciente con el subconsciente.
En una mente racional adecuada, el consciente está iniciando y guiando y manejando a propósito el subconsciente. Al igual que en la construcción de un negocio bien administrado, el ejecutivo está administrando las operaciones de las personas que trabajan debajo de él. Ahora veo que estamos un poco atrasados en el tiempo. Tal vez. Me gustaría tener unos 5 minutos más, que puedo hacer ahora o posponer hasta mañana. ¿Cuántos quieren terminar los 5 minutos ahora? Estaré terminando. Oh, está bien, eso es abrumador. Que son buenas. Eso es bueno. Eso significa que no soy tan aburrido con los altavoces. De lo contrario, todos votarían mañana. De acuerdo. Pensar es una interacción de la conciencia con el subconsciente, con la mente consciente gobernando el subconsciente, suministrando las cosas, el contenido de tu pensamiento. Y esa es una afirmación bastante impactante de que el contenido de su pensamiento proviene del subconsciente. Se te ocurren pensamientos. No puedes controlar directamente lo que te ocurre. No puedes controlar directamente lo que te ocurre. Ciertamente lo controlas indirectamente, pero lo que puedes controlar directamente es el proceso de búsqueda. Por ejemplo, antes le pedí que pensara en piezas de automóviles. Podrías preguntarte eso a ti mismo. Dice que lo haces todo el tiempo durante el día, ¿qué? Te preguntas, ¿qué debo ponerme hoy? ¿Qué debo desayunar? ¿Cuál es el nombre de la persona que veo venir hacia mí y que reconozco? Pero no puedo pensar en el nombre de por quién votaré en las elecciones, etcétera. Constantemente estás enviando órdenes desde el subconsciente. Es un proceso controlado conscientemente, pero no sabes lo que recuperarás hasta que lo consigas. Así que el contenido de tu pensamiento es lo que surge en respuesta a una orden. Te lo concedo. Pero, ¿qué surge del subconsciente? No se forma una oración sacando un diccionario, comenzando con un artículo, un oso hormiguero, un animal y diciendo que no. Y finalmente llegas a T y llegas a la I, esa es mi primera palabra. Y ya sabes, y de esa manera llegas al tema de esta charla, es la psicoepistemología. No se puede hacer eso una vez que surge algo y escucho que el tema de esta charla es la psicoepistemología. No, eso es demasiado trillado, eso es aburrido. Necesito algo para el año pasado. Mira, puedo juzgar lo que surge, pero no puedo producir las palabras por un proceso consciente. Así que más o menos, si haces un mal uso de la analogía que te di, parecerá que la mente consciente se contrae a una especie de cero cercano, porque incluso el juicio de los pensamientos se realiza por medio de nuevos pensamientos que involucran al subconsciente nuevamente. Pero creo que la solución es darse cuenta de que distinguir la mente consciente del subconsciente es solo la abstracción de dos aspectos que no pueden existir por separado. Y esta es una limitación de mi analogía comercial. El ejecutivo en su oficina es un ser humano individual y separado. Pero la mente consciente incluye la parte del subconsciente que ha activado. Recuerde, dije, el subconsciente es la suma de esos contenidos y procesos mentales que no están en la conciencia focal en un momento dado. Lo contrario de esto es que la mente consciente incluye aquellos procesos y contenidos que un instante antes eran solo subconscientes, pero que ahora has activado y traído a la conciencia focal. Puede ser que la mente consciente sea esa parte del subconsciente que se activa a un cierto nivel en un momento determinado, y por lo tanto la mente consciente. Puede ser que la mente consciente sea como un punto de fuego en movimiento en la facultad de la conciencia. Nosotros o yo simplemente no sabemos cómo definirlo con mayor precisión. Y cada analogía tiene sus limitaciones y se rompe si se lleva demasiado lejos. Todas son solo analogías. Pero creo que, ¿de qué otra manera vamos a acercarnos a un fenómeno puramente espiritual, excepto en términos de analogías físicas?
Si vamos a tener un lenguaje para discutirlo como ser un lenguaje derivado de la realidad externa. Así que, naturalmente, todos los conceptos de conciencia comienzan como analogías de las cosas físicas. Por lo tanto, el esquema simplificado para el juicio de sí y no pretendía ser un inventario exhaustivo de cómo se desarrolla el pensamiento. Hay subpreguntas debajo de las otras preguntas. Por ejemplo, se te ocurre una idea ahora y quieres juzgar si es verdad o no. De acuerdo, no tienes visión mística y no tienes facultad de intuición. No puedes examinar la idea de alguna misteriosa propiedad de la verdad como tu único medio para responder a esa pregunta, ¿es verdad? Su único medio para determinar la verdad o la falsedad es la lógica. Entonces, para examinar lógicamente una idea que se te ocurre y que te viene a la mente, debes hacer algunas preguntas. A menudo, muchas subpreguntas. Supongamos que la idea que estás juzgando es la ley de Say. Como en la lección anterior, la oferta constituye la demanda. Eso le ocurre a Jean-Baptiste en 1810. Digamos, ya que lo escuchaste desde el exterior, pero tenemos que imaginarlo viniendo a ti desde tu propia base de datos intelectual. Es cierto. No solo lo miras y dices, sí, es claro y distinto, por lo que es cierto en la tarjeta estatal. Sí, se compara bien con la forma, así que es verdad. Tienes que hacer algunas preguntas como, ¿me queda clara la idea? ¿Sé lo que significa cada parte? ¿Qué quiero decir con suministro? ¿Qué quiero decir con demanda? ¿Sé de qué manera se supone que la oferta constituye la demanda? ¿Cuál sería un ejemplo de oferta que constituye demanda? ¿Cuál sería otro ejemplo? Si no lo tengo claro, entonces tengo que hacer nuevas preguntas para aclararlo. Pero supongamos que lo tengo claro y percibo una mayor reducción a la realidad. ¿Cuál es la evidencia de esta idea? ¿La evidencia es suficiente o necesito más? ¿Hay alguna evidencia en contra de esta idea? Integración. ¿Encaja esta idea en el contexto más amplio de mi conocimiento? ¿Qué más relevante para esto sé? Entonces, cuando digo que juzgas la verdad y dices sí o no, omití muchas mediciones, particularmente las mediciones de la cantidad de subpreguntas lógicas que tienes que plantear para hacer ese juicio. Para una idea altamente abstracta como la ley de Say, el proceso requerido de evaluación de validación puede llevar semanas de pensamiento, y algunas preguntas requieren años de pensamiento. Así que al final se reduce a sí o no, pero eso puede llevar años en el futuro. Por lo tanto, juzgar lo que surge, aunque se reduzca a sí o no, casi siempre implica muchos pasos, algunos de los cuales implican solicitudes de nueva información en dirección descendente. Y eso es con lo que vamos a regresar en la conferencia del jueves. Así que vamos a parar aquí y vamos a recoger de nuevo el jueves. Gracias. Gracias. Quiero hacer un ejercicio. Uno de los temas de los que voy a hablar es la creatividad. Muy brevemente, por cierto, pero la parte divertida será este ejercicio. Tengo un ejercicio para ti, pensamiento creativo. Aquí está el problema. Estás caminando en una gran ciudad, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, una gran ciudad estadounidense, y estás a punto de girar para ir a casa cuando te das cuenta de que no tengo un hogar. Y sientes que no tengo billetera, no tengo dinero y no tengo trabajo. Esta es la forma en que ataca la falta de vivienda.
No respeta a las personas ni a los credos. Al menos así es como lo imaginan, ¿verdad? Así que de repente te encuentras, oye, soy una de las personas sin hogar y tu problema es que quieres volver a ponerte de pie. Quieres comenzar de la nada, excepto de la ropa que tienes en la espalda y descubrir qué harías si la fantasía izquierdista o el blanco fuera correcto. Que una persona normal y corriente perfectamente agradable descubre que no tiene hogar. ¿Qué podrías hacer para ganar dinero? Encontrar una manera de volver a ponerse de pie y trabajar su camino de regreso a un trabajo real y un apartamento real y una vida normal. Ahora tengo que darte ciertas limitaciones. De acuerdo, no puedes mendigar porque el objetivo de este ejemplo es mostrar a los izquierdistas que la gente no tiene que depender de la caridad. No puedes solicitar ni recibir ninguna forma de caridad, incluida la ayuda del gobierno. Tienes que ganártelo todo. No tienes amigos, ni familia. No conoces a nadie en el mundo. No tienes habilidades especiales, solo una educación secundaria mediocre. Puedes leer y puedes escribir. Tal vez sea una sobresaliente hoy. Puedes leer directamente en aritmética. Tienes conocimientos generales que se supone que debe tener un graduado de secundaria. Así que eres una persona ordinaria, no particularmente, no especialmente inteligente, no particularmente bien educada. Pero puedes darte un carácter tan bueno como quieras. Puedes convertirte en un Francisco d'Anconia sin un centavo. Eso no es justo todavía. No puedes contar con inteligencia extra. No se puede decir que ganaría dinero escribiendo rápidamente una novela súper engañosa y vendiéndola o algo así. No puedes usar la fuerza o el fraude. Lo siento. Y que estoy dando y quitando. Con tienes que trabajar dentro de las leyes generales. Esa es la forma de dejarlo. Ahora voy a retroceder un poco en la medida en que se apliquen de manera realista en nuestras principales ciudades. Porque obviamente, si cumplieras con todas las leyes, tendrías que morir. Pero, por ejemplo, hay que reconocer que existe la concesión de licencias. Existen cosas como los sindicatos en la medida en que esas cosas se hacen cumplir realmente. Así que sabes que hay ciertas cosas que eso descartaría, ciertos trabajos a los que no podrías ir y decir, oye, trabajaré para ti por 25 centavos la hora o algo así porque estás sindicalizado y no podrías hacer eso. Ahora, lo que me gustaría que hicieras es escribir 8 ideas en el orden en que se te ocurran. Si desea hacer esto es completamente opcional de las cosas que podría hacer para ganar dinero y establecerse en esa situación. Y si los escribieras en un pedazo de papel, mañana habrá un recuadro en la mesa de registro. Me gustaría tenerlos mañana a las 6 de la tarde. Simplemente colóquelos en la caja. Y lo importante aquí es el orden. Simplemente numere, ya que deben hacerlo a medida que se le ocurran. De acuerdo, ayuda con ellos y debes hacer todo lo que sea esencial para la tarea. Si tienes 7 y no puedes llegar a un 8, entonces solo tienes que trabajar más y llegar al 8, que es la esencia de esta tarea. Cualquier pregunta sobre la tarea está bien, no se calificará, pero será interesante. Sí.
Estás usando algo como si estuvieras usando ropa ordinaria. Ella pregunta, ¿qué llevas puesto en este ejemplo? El punto de este ejemplo es tomar para decir a una audiencia de izquierda, mira, cualquier persona decente, trabajadora y honesta que de alguna manera se encontró sin hogar tendría muchas cosas que podría hacer. Muy bien, así que tienes que imaginarlo vestido de la manera en que la gente está vestida en la calle de una ciudad importante. Ahora, esto no es, Donald Trump a dar un paseo, porque tu propósito es decir, mira, cualquier yo normal, regular y promedio podría volver a ponerse de pie. Todo lo que tendrías que hacer, por ejemplo, es una B, C y la segunda es Are the cumulative. No, no particularmente. Hice este ejercicio yo mismo y algunos de ellos tenían pasos y otros no. Debe haber 8 ideas diferentes, 8 cosas diferentes que una persona podría hacer o diferentes series de cosas que una persona puede hacer. Sí, seguimos con algo. Podemos vender ropa. No tienes reloj, tienes ropa a la espalda. Pensé en eso. Vamos a hacerlo difícil. No tienes reloj. Si quieres, te daré un bolígrafo, como si pudieras tener uno de estos. Tienes que calcular los parámetros de la pregunta porque la vas a usar para responder a un izquierdista la próxima vez. Y si dices, tengo este Rolex aquí y empiezo por venderlo e invertir en futuros de algodón, él va a decir, el tipo promedio no tiene un Rolex. Sí, en la parte de atrás dijiste que no teníamos billetera. Tenemos una tarjeta de seguro social. Pero tenemos que trabajar bajo tierra. Es una buena pregunta. Eres un ciudadano. ¿Tiene los papeles que necesita, como un seguro social? Sí, tienes un número de seguro social y eres ciudadano de los Estados Unidos y no tienes calificación crediticia en absoluto. Pero eres tal que puedes participar en la economía donde legalmente se te permite hacerlo. Eres como las personas que en realidad no tienen hogar. Me gustaría responder algunas preguntas sobre el contenido y luego podemos volver a la tarea al final. Sí, lo reconozco. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo se puede aplicar la psicoepistemología? ¿Existe una tecnología de implementación de ti para comprenderse a sí mismo, a otras personas y cómo pensar de manera más efectiva, verdad? Ese es el término. ¿De acuerdo? ¿No oíste que era eso? ¿O tienes otra pregunta? Porque aún no he respondido a esta. Debería haberla. Algunas personas están trabajando en esa dirección. Eso es, todo el objetivo de la psicoepistemología es realmente permitirnos comprender a otras personas y mejorar nuestro propio pensamiento. Creo que, al igual que la psicología, compito con esta pequeña cosa sobre psicología desde el tablero. La psicología también se puede dividir en teórica y clínica, y creo que eso también se aplica a la psicoepistemología. Hay psicoepistemología teórica, que es lo que estoy haciendo aquí. Y luego está la psicoepistemología clínica, que tomaría a una persona con una mala psicoepistemología y haría terapia cognitiva. No en el sentido de la llamada terapia cognitiva de la escuela, sino trabajar con él para mejorar sus habilidades cognitivas. Y ese es un campo en el que algunas personas están interesadas en entrar. Y creo que es algo maravilloso si se puede hacer. Creo que hay todo tipo de aplicaciones interesantes en forma más estrecha.
Tal vez este sería un buen lugar para mencionar un nombre que tengo. En busca de una ciencia, se me ocurrió la idea de un subcampo llamado psicoteleología, que es el estudio de la psicoepistemología involucrada en la acción dirigida a objetivos. Which is the study of the psychoepistemology involved in goal-directed action. Las personas tienen métodos automatizados para lograr objetivos en acción, no solo en la cognición, sino en la forma en que lavan su automóvil o obtienen una educación, o compran un traje de ropa, o priorizan sus tareas por un día. Washing their car or getting an education, or buying a suit of clothes, or prioritizing their tasks for a day. Algunas personas, por ejemplo, son muy distraídas. Comienzan a ir hacia una meta y a mitad de camino ven algo más interesante y van hacia eso y luego a mitad de camino hacia eso. Entonces, como la paradoja de Zeno, nunca llegas a ninguna meta porque en el camino, te distraes hacia otra meta interesante. Otras personas son muy rígidas y no pueden apartarse del horario que se fijarían, aunque deberían hacerlo. Y, por supuesto, la persona ideal tiene una serie de objetivos contextualmente absolutos que persigue, pero en los que puede tener en cuenta la nueva información y realizar las modificaciones que decida objetivamente que son necesarias. Así que creo que sería un ejemplo de una aplicación de la psicoepistemología. Así que hay mucho allí, casi nada en realidad. Y es por eso que dije que esta es una ciencia que espera ser desarrollada. La tecnología, especialmente, está a la espera de ser desarrollada. Sí, señor Holmes, voy a hacer esa pregunta. Sin embargo, quiero hacer un comentario. Pensé que la psicología de los tiempos como la tecnología de los AI ya tenía aplicaciones concretas en la realidad de cómo esto se puede manifestar y vender. Permítanme comentar su comentario periférico antes de llegar a su pregunta. Sí, que dice que pensaba que la psicoepistemología ya era la tecnología de la epistemología. Y parece que estoy diciendo que no lo es. Sí, no creo que lo sea, es una ciencia teórica. Entonces, por ejemplo, si digo que la mente consciente juzga lo que surge del subconsciente y el pensamiento hace preguntas, esas no lo son. Eso no es tecnología que no se aplique, eso es teoría. Muy bien, pasemos ahora a su pregunta principal. Pero la pregunta era sobre la naturaleza de la coalición de códigos y una analogía. Pensé que mencionarlo de una manera matemática es más probable que sea a escala o incluso de baja intensidad, donde tiene elementos aquí uno se está enfocando y elige enfocarse en ciertos elementos que probablemente sean relevantes para un problema preocupante. Eso y ni siquiera la confusión que uno debe elegir para juzgar es relevante y elegir su enfoque en eso, además de simplemente suministrar el encendido del motor. De acuerdo, tiene una pregunta sobre la naturaleza del enfoque, que se reduce a, ¿es solo una cuestión de intensidad, de grado, o incluye un contenido, un tema? Y pregunta esto en relación con mi discusión sobre la relevancia. No, es solo intensidad. En sus términos, es un escalar. Ya es una opción derivada de nivel superior. Cuando esté considerando orientarlo hacia un tema específico. Puede que no haya ningún tema. Es posible que esté enfocado sin ningún tema. El enfoque es esencialmente una disposición, un estado de alerta, una preparación para preguntar lo que venga. Pregunte lo que sea relevante para lo que surja. No está ligado a un proceso sostenido y decidido de hacer preguntas, no lo es. Es más ancho que eso. Pensar inherentemente tiene un tema. Así que pensar en sus términos es el vector. No puedes estar pensando a menos que te hayas fijado una agenda, un problema que resolver, una pregunta que responder.
Pero puedes estar enfocado, solo teniendo una orientación primaria para estar enfocado en los hechos. Y tu actitud es que estoy aquí, estoy alerta. ¿Qué pasa? Y no estás pensando en nada, no estás haciendo preguntas. Estás preparado para lidiar con algo que surja, sea lo que sea. Sí, en la parte de atrás. Gracias. En su división del campo de la psicología, es la motivación y la psicoepistemología. Si te entendí bien, dijiste que bajo motivación tienes contenido y premisas, y bajo psicoepistemología, acción y métodos. Pero el uso de la palabra motivación tiene un sabor ligeramente determinista para mí. Estoy confundido por eso. ¿Comentarías un poco más sobre ese lado de la ciencia? La pregunta es sobre la motivación como campo de la psicología. La psicología motivacional, dice, tiene un sabor ligeramente determinista, pero solo escribo. Tal vez sea una asociación aleatoria de mi parte. Pero, ¿podría decir un poco más sobre la división de la ciencia, por favor? ¿Qué dije un poco más sobre la división entre psicoepistemología y motivación? Creo que, en primer lugar, esta no es mi división. Esta es la teoría objetivista estándar de que la psicología se divide en esos dos campos, creo. Y aquí estoy hablando fuera de mi campo. Pero creo que el término motivación en psicología es anterior al objetivismo. No me refiero solo a la palabra, sino a que hay un campo llamado psicología motivacional. Creo que la palabra para ello fue tomada de una tradición más antigua. Pero la división entre lo que sea que la llamemos, la diferencia entre el estudio de lo que crees y cómo piensas es una división obviamente fundamental basada en lo que sabemos sobre la conciencia. And how you think is an obviously fundamental division based upon what we know about consciousness as Como such. tal, It has a tiene un content contenido and y it un has a método. method. Así que es una forma It's an obvia de dividir obvious eso. way to divide that. I mean, Mira, look, suppose you're supongamos talking que about estás eating. hablando de You comer. could say, Se well, podría there's decir what que you está lo eat, que comes y los procesos and por there's los the que pasas. processes you go through. Así que estamos hablando de comer. Podríamos hablar de diferentes alimentos. O podríamos hablar de cómo mastica, traga y digiere. Es el mismo tipo de cosas. Ahora, no puedes dividir la motivación y la psicoepistemología en compartimentos no interpenetrantes porque llegaste a tus premisas por una cierta psicoepistemología. Y una vez que tienes ciertas premisas, afecta tu ciclo. Epistemología no es solo que Taggart esté desenfocado, por lo que su método puede ser cualquier cosa. Su método se orienta constantemente en torno a sus premisas de que las personas importan. Los hechos no. Ahora bien, esa es una premisa desde el punto de vista de la motivación. Dado que está desenfocado, esa premisa subconsciente guiará su psicoepistemología. Mientras que dado que alguien más está fuera de foco, alguna otra premisa podría guiar su psicoepistemología. Pero cualquiera que esté constantemente enfocado tiene la opción de ser lógico en su método en ese momento en la medida en que sea consciente de ello. Así que no están separados, están interrelacionados, y la abolición los afecta a ambos. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Sí, quería mencionar el arte como una herramienta de cognición. Específicamente, la asociación solo es posible. La asociación se diferencia de la comprensión de las palabras, solo es posible con una percepción. Y así puede relacionarlo con la idea de Ernst de que una de las funciones principales de una obra de arte es dar una idea abstracta que no puedes percibir en la realidad.
forma concreta con la que luego puedes asociarte perceptualmente y, por lo tanto, obtener una mayor sensación de las ideas de importancia personal para ti. Así que sí, esa es la psicología del arte, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Solo quería asegurarme de que estuvieras de acuerdo con esa implicación. ¿Y crees que es posible captar cualquier idea abstracta sin algún proceso similar de representación de entidades perceptivas y relacionarlas con las experiencias que dieron lugar a ellas? De acuerdo, hay una pregunta en dos partes. La primera es, ¿no se aplica esto al arte? Y el interrogador reafirma su versión de lo que Ayn Rand dice en la psicoepistemología del arte. Por lo tanto, estoy de acuerdo en que el arte reduce los conceptos del hombre al nivel perceptivo de su conciencia y le permite experimentarlos como si fueran concretos externos reales, que es la función psicoepistemológica del arte. Entonces, dice, ¿es posible entender algo intelectualmente sin algún proceso artístico? Y en cierto sentido, la respuesta es sí. En otro sentido, es no. El sentido en el que es sí es que no puedes entender nada que no puedas concretar. No, la abstracción que no se concretiza se entiende, eso es seguro. El sentido en el que no es cierto es que no tienes que visualizar cada concepto que usas mientras lo usas. Mira cuántos conceptos acabo de usar. No tienes que visualizar todos los conceptos que utilizas. No podía tener tantas imágenes. Ni siquiera sé cuáles serían las imágenes para algunos de ellos. Si me preguntas personalmente, ¿es útil formar imágenes más palabras? Yo diría que me resulta muy útil. Tengo para algunos de mis conceptos imágenes perceptivas de ellos además de las palabras. Pero si no lo estás, si lo estás haciendo solo en imágenes, no estás pensando. El pensamiento tiene que estar en palabras. Las asociaciones adicionales y complementarias son buenas si no te distraen del significado cognitivo esencial. ¿Cuánto? ¿Qué estamos haciendo a tiempo aquí? Hemos terminado. De acuerdo, pararemos aquí y continuaremos el jueves.